La violencia contra la mujer no solo podemos verla como un tema de agresión física, sexual o psicológica, porque no es la única. Hay otras maneras de generar violencia contra este grupo de la sociedad, entre las que está la patrimonial, la política, entre otras. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, tenemos que considerar la violencia contra la mujer como un tema de salud pública. Antes de la pandemia, empezaban a darse signos de que la violencia contra la mujer iba en incremento. En el 2019, hay cifras que establecen que 243 millones de mujeres habían sido violentadas. Esto sucedió un año antes de darse la declaración de pandemia, lo que muestra que este problema social iba en aumento. Los números son claros. De 1 a 3 mujeres, es decir, 35% de ellas, han sufrido algún tipo de violencia sexual o física de su pareja o sus parejas. Cuando hablamos de salud mental y cómo la afecta, tenemos que tomar en cuenta que en la mujer maltratada se generan una serie de síntomas, como el estrés postraumático, y sobre todo la mujer genera una relación de dependencia y sumisión hacia el hombre agresor. Este jueves, en A Profundidad, conversaremos con 2 mujeres profesionales y vinculadas desde su profesión en los distintos aspectos de la violencia contra la mujer, las señales de alerta y cómo puede afectar esto a la salud mental de la persona agredida, además de la atención que debe tener el agresor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tocando temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer, un tema de salud mental. Como siempre, les saluda Carlos Iván Rivera, junto también a especialistas en estos temas que vamos a estar conversando y desarrollando este tema en el día de hoy. Jorge Luis Sánchez, como siempre, en compañía. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Carlos, buenas noches. Tenemos, yo digo que una dupleta de lujo para hablar de temas de violencia contra la mujer, un tema de salud mental, porque lamentablemente, Carlos, no sé si la pandemia, si la circunstancia, constantemente es como un flashazo que tengo, que el ser humano está desarrollando mucha tecnología, la ciencia está alcanzando niveles muy altos, pero los seres humanos seguimos como empantanados todavía en tratar de resolver conflictos personales, tratar de convivir, tratar de aprender a vivir en forma armónica y sobre todo con la pareja o con las personas que están en nuestro alrededor. Y para ello tenemos de invitada a la doctora Araceli de León. Ella es directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, y a la doctora Juana Herrera, una médico psiquiatra conocida, y que es la directora actual del Instituto de Salud Mental, doctora. Sí, Instituto de instituto. Salud Mental. Doctora, hace un rato la doctora Araceli de León, arrancó con usted, decía que los medios hablan de que cada 30 minutos una mujer es violentada en Panamá. Es una cifra alta. El otro día, hace más de un mes, el subdirector de la Policía Nacional nos comentaba que le alarmaba a la policía que los casos de violencia en el hogar pareciera que van en aumento y sobre todo con la mujer. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado antes de ir evolucionando? Vamos hacia atrás. Yo creo que y es un honor compartir este panel con ustedes y con la profesora Araceli, que realmente es una experta también en el tema de violencia contra la mujer. Ya desde antes de la pandemia hablábamos de una situación seria con respecto a la violencia contra la mujer. Ya la ONU Mujeres planteaba que antes del 2020 que apareció el virus, habían 243 millones de mujeres, entre adolescentes y mujeres adultas, entre 15 y 49 años, que habían sido violentadas de alguna manera el año anterior a esta fecha. Eso habla de un problema de derechos humanos, un problema de salud pública y un problema de justicia social. Entonces, no es la pandemia que hizo visibilizar todavía aún más este tema de salud pública y de derechos humanos. Doctora Araceli,
Sobre todo, ¿no? El tema de violencia de género, podría decirse, ¿no? En este caso, directo a la mujer. Pero hay diferentes formas de manifestarse. Quizás cuando hablamos de violencia de género, pensamos de que, bueno, es que el esposo le pega, pero hay otras manifestaciones, hay otra manera de generar este tipo de violencia. Así es. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de compartir este espacio y también congratularme, como lo ha hecho la doctora Juana Herrera, de este team, por así decirlo, porque es un equipo realmente formidable. Efectivamente, es cada vez más preocupante el crecimiento de la violencia hacia las mujeres, pero quiero señalar algo muy importante. La violencia en general y la de género en particular funciona como todos los fenómenos sociales. Lo que se ve, lo que se conoce es una mínima parte, ¿ya? Lo que se denuncia, lo que llega a los medios, a los organismos de seguridad. La violencia funciona como un témpano que es muy grande en la base y además tiene muchas aproximaciones, por así decirlo. La violencia física, como usted señalaba, que tal vez es la más peyorativa, es el resultado de una serie de violaciones a los derechos humanos, como señalaba la doctora Juana Herrera, porque se empieza con insultos, con falta de respeto, etcétera. Y la violencia física como tal es la cúspide de todo un proceso de violación de los derechos humanos. Además, quiero aprovechar también, antes de avanzar, señalar que hay muchísimas formas de violencia contra la mujer. No solamente la física, está la violencia sexual, la violencia patrimonial, es decir, no permitirle a la mujer acceso a los ingresos económicos. Está la violencia institucional, porque también hay violencia institucional contra la mujer. Hay violencia estructural, hay violencia política. En fin, los tipos de violencia son muchos. Hay otro tipo de violencia que se llama la violencia vicaria, que se ejerce a través de los hijos y las hijas. Es decir, amenazas con los hijos, si te los voy a quitar, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, este problema es sumamente complejo, el problema de la violencia, y repito, es mucho más grande de lo que se percibe y de lo que se conoce. Y al igual que la doctora Juana, pienso que no es solo un problema de salud mental, sino un problema de salud pública, porque efectivamente en esta problemática se restan muchos recursos al desarrollo del país y además hay que invertir en salud pública para solucionar los problemas que atrae la violencia. Doctora Juana, la doctora Araceli acaba de dar un punto muy exacto. La violencia de la mujer la tenemos que ver más allá de un tema de salud mental como un tema de salud pública. Y cuando hablamos de tema de salud pública, ¿a qué nos referimos para que esa mujer o ese hombre que está frente a cámara o el adolescente que está formándose entienda por qué tenemos que verlo como un tema de salud pública? Cuando hay un evento que afecta a muchas personas y se da con tal frecuencia que va a incidir en el desarrollo económico, social, familiar y que va a afectar negativamente, entonces nosotros hablamos de un problema de salud pública en este caso, porque las secuelas que genera la agresión, ya sea de alguna de los tipos que dijo la doctora, nosotros tenemos que hacer intervenciones importantes. ¿Por qué? Porque si no se va a seguir replicando, se va a seguir repitiendo y la cadena no la rompemos. Incluso hasta la violencia mediática, doctora, ¿verdad? La violencia mediática contra la mujer es un factor importante también en cualquiera de sus formas, porque a veces se piensa que es nada más en la política, pero no, en otros tipos. Y ahora tenemos el tema de los chistes, los famosos chistes que hacen alusión a una condición de salud de una persona y mucha gente lo ve como un chiste, pero esa persona que está siendo objeto de esa burla o de ese tema que están haciendo puede verse afectada emocionalmente. Doctora, usted tocó el punto de la cadena. ¿Qué pasa con la agresión de una madre que tenga hijas, tenga hijos y ellos están presenciando, están en medio de esa discordia que tiene el papá con la madre y están pendientes de eso? ¿Qué pasa con esa cadena? ¿Son modelos a seguir cuando ellos sean adultos? ¿Se mantiene esa línea?
Por supuesto, y después le paso la palabra a la doctora, que también eso hemos estado conversando en otro foro. El tema es que los niños aprenden en sus primeras etapas por imitación. Y el estar viendo eso repetidamente en la casa se convierte en una situación de normalidad. Entonces, usted ve que ese patrón se incorpora mentalmente, se incorpora como mi papá le gritaba a mi mamá, mi hermano aprende a molestarme, a agredirme y no pasa nada. Es correcto que el niño me pegue o me insulte o me haga, pero yo tengo que quedarme callada o llorar. Entonces eso se va replicando, replicando. El hecho también incluso, por ejemplo, nosotros lo hablamos cuando hay hijas de padres alcohólicos, que la mamá cuida al papá, la mamá no dice nada, dejan de ir a fiesta, va desarrollando un patrón y la hija lo copia. Entonces eso se va perpetuando y se continúa. Entonces los niños que ven eso muchas veces llegan a ser maltratadores, ofensores, y las hijas que ven eso se convierten por un patrón aprendido en mujeres maltratadas. Entonces, sí hay que romper esa cadena de eventos que dejan muy marcado la personalidad de los niños en la casa. Doctora. Efectivamente, como señala la doctora Juana Herrera, hay que señalar que la violencia contra la mujer no es otra cosa que el resultado de una relación de poder desigual entre hombres y mujeres. En el imaginario social construido a través de la historia y en diferentes culturas, se supone que el hombre es el que ejerce la fuerza y la mujer debe ser sumisa. Entonces, en el fondo, lo que hay en la violencia es una relación de poder desigual. Y efectivamente, como señalaba la doctora Juana Herrera, los hijos y las hijas imitan a los padres y a las madres, ¿ya? Ellos repiten estos comportamientos y obviamente se convierte en un problema, como habíamos señalado, de salud pública. Hay diferentes organizaciones nacionales e internacionales que estudian y denuncian el problema de la violencia. Quiero señalar que mi mascarilla naranja y el suéter naranja equivalen a que el color contra la violencia hacia la mujer es el naranja, según Naciones Unidas. Naciones Unidas ha establecido que el 25 de noviembre de cada año se debe celebrar en todo el mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer, y hay a partir de ese momento 16 días de activismo a nivel mundial, precisamente para sensibilizar, educar, denunciar este fenómeno que además tiene altísimos costos, no solo psicológicos, emocionales, sino también económicos, porque le resta a la mujer productividad, a los hijos, le resta al país, le resta productividad y desarrollo, y además implica, como hemos señalado, grandes gastos en salud pública. Es un problema que tiene muchas repercusiones. Doctora Juana, usted es psiquiatra, por ejemplo, y cuando el título, y estamos hablando del tema un poco más en la parte social, sociológica y tal vez económica, como decía la doctora Aracelis, pero tenemos el componente de, por ejemplo, lo que sea la doctora. Esta violencia genera otra serie de problemas. En su práctica, por ejemplo, la mujer que es golpeada, como decía la doctora Araceli hace un rato, hay diferentes tipos de violencia, pero esta mujer que es agredida físicamente, pero también es agredida psicológicamente, ¿cuáles son los rasgos que comienza a tener en su personalidad, en su conducta, incluso si es adulta, en su trabajo? Sí, mira, hay muchas condiciones que se pueden presentar desde una baja autoestima, un problema de ansiedad, un problema depresivo, no duerme, un cansancio, fatiga prolongada, porque no solamente es porque sea agredida, sino porque además de eso, cuando llega a la casa tiene que trabajar doblemente, además de la jornada laboral. Entonces, eso genera también un desgaste físico y emocional en las mujeres. Incluso llega un momento en que ella está convencida de lo que le dice el hombre, que no sirve, que gracias a él, pues ella tiene una pareja, o que si él no la hubiese mirado, nadie la mira. Es decir, llega a ser tal grado de influencia
que puede desarrollar este hombre, como decía la doctora Araceli de León, de esa relación de poder que yo te convenzo que tú estás mal, que tú gracias a mí eres alguien. Entonces eso hay que ir rompiéndolo, tenemos que hablar, porque, por ejemplo, a nosotros en esa violencia estructural nos habían enseñado que había que tolerar, aguantar, no podíamos divorciarnos, separarnos, porque eso era mal visto y no importaba qué hacía el hombre. Pero eso tiene que cambiar y ha ido cambiando. Y lo otro también es que hay que romper eso de que a ella le gusta que le peguen. A nadie le gusta que le peguen. Es decir, ese es un dicho mal dicho. A nadie le gusta que le peguen, y menos las mujeres, pero llega un tal grado de indefensión que ella siente que ella es hasta la responsable de lo que le está pasando, porque está afectada emocional y psicológicamente. Doctora, perdón Carlos, en su práctica, y la doctora Araceli igual nos pudiera responder, ¿qué hace, más allá de, claro, patrones que aprendió en su casa, qué hace el agresor? Y yo personalmente tengo una teoría, el hombre agresor o la mujer agresora, pero en este caso estamos hablando del hombre agresor, identifica esa víctima, es capaz de perfilar a esta persona porque un hombre agresor no se pone con una mujer que tiene esa convicción, esa claridad, ese empoderamiento como mujer, sino que busca debilidad. Y ella a la vez viene como esa araña o esa abeja a la red de la araña. Sí, ¿qué pasa? Bien se ha hablado de una relación de poder. Ujú. Es decir, si este hombre ofensor se encuentra con una mujer que dice, no, mira, yo no tolero ni que me griten, ni que me falten el respeto y esto no camina, ahí se acabó la relación, ella se va, se rompió eso. Sin embargo, hay una relación de poder en función de que se encuentra una mujer que ha estado educada, formada, sometida a este proceso social que decía la doctora de León, de una violencia estructural que nos dice cómo debíamos comportarnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos reaccionar frente a algo, qué es lo que debemos hacer. Entonces, encuentra a un hombre que ella está buscando inconscientemente, porque nadie va a buscar a alguien para que le pegue o incluso la pueda llegar a matar. Es un concepto mental que tenemos que cambiar. Claro. Sobre ese punto sí nos gustaría La conocer doctora Araceli, cuáles perdón, son las manifestaciones, exacto, cuando Sí. ya se dan las alertas. Efectivamente, como señala la doctora Juana, este es un problema muy complejo y yo señalaba al principio que al principio se empieza con insultos, con burlas, ¿ya? Y esto va creando además una dependencia emocional de la persona agredida con respecto al agresor, ¿ya? Pero también yo quiero señalar que todo esto responde a un constructo social heredado, repito, quiero insistir en eso, y la doctora Juana lo señalaba, es que toda la sociedad, los medios de comunicación, incluso los textos, las canciones, las novelas, los chistes incluso que hay en la televisión, lo que hacen es presentar a la mujer como un ser inferior y además como un objeto sexual. Nosotros nada más tenemos que ver la publicidad, ¿ya? Entonces, el imaginario social condiciona esa situación de que el hombre cree que puede agredir a las mujeres sin mayores consecuencias. Pero eso no es así. Pero además quiero señalar que hay mucha responsabilidad de parte del Estado y de parte de la sociedad que toleran estas cosas. Todavía hay un dicho que dice que entre marido y mujer nadie se debe meter, porque sin duda los vecinos se pueden dar cuenta, la familia, los hijos, etcétera, y las personas que no intervienen o que no denuncian al final se convierten en cómplices, ¿ya? Pero lo que quiero señalar es que hay un constructo social heredado por la tradición milenaria de sometimiento de las mujeres que permite o que condiciona esta conducta, que además es aupada, repito, por las novelas. Casualmente ha salido hoy un artículo sobre cómo las novelas influyen
en el comportamiento de las personas. Yo no veo novelas, pero alguien escribía hoy de que en una novela, en la noche anterior, le ha puesto una pistola en la cabeza a una mujer. O sea, si los niños y las niñas y la familia está viendo eso, se normaliza, ¿ya? Pero también quiero señalar entonces que hay también responsabilidad estatal, responsabilidad pública, porque creo que el Estado no ha hecho lo suficiente para intervenir en la violencia contra las mujeres. Hay leyes, no todas se cumplen, no todas se han desarrollado, no se educa a la población, ni en las escuelas, ni a través de los medios, en el respeto a los derechos humanos, porque al fin y al cabo es un derecho humano poder vivir en armonía, en paz y tener acceso a la felicidad, a la tranquilidad. Es un derecho humano. Claro. Doctora Juana, en su práctica profesional como psiquiatra, a veces pensamos que esta violencia hacia la mujer, que, ojo, puede ser del padre, puede ser, como decía la doctora Araceli, de un hermano, puede ser de un tipo de la pareja. ¿Qué cree usted, por ejemplo, ha tenido pacientes que de todos los niveles sociales, primero que todo, y segundo, cuál es la reacción de ella, como usted lo menciona, que se siente que tiene derecho, el hombre o el agresor, sea pareja o no, tiene derecho a que le violente? Sí, fíjate, en esto en relación a qué clases sociales, todas las clases sociales se ven afectadas. Esto no es porque uno tiene dinero, no me van a violentar. Puede que hay otro tipo de violencia. El caso de que uno es de extracto muy humilde, también no condiciona que todas las mujeres van a ser violentadas, pero no hay extracto social que excluya el tema de la violencia hacia la mujer, porque a veces tenemos mujeres que tienen una casa muy bonita, tienen un carro muy bonito, pero todo está controlado. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién vas? ¿El dinero que te doy? A veces hay mujeres que no le dan dinero para hacerse la mamografía. Es un tipo de violencia. Y pareciera que no le pego, pero yo se lo doy cuando yo considero o cuando yo la puedo llevar. Entonces, no hay clase social que excluya esta violencia, ninguno de sus tipos. Y lo otro es que el ofensor viene con una historia también, viene con una historia y hay que trabajar en ambos, en tanto en la víctima como en el ofensor. Esto no es que yo te pido perdón y ya, y bueno, no lo vuelvo a hacer, no, porque ya es una conducta aprendida que tenemos que trabajarla. Entonces, habitualmente cuando choca con una mujer que tiene una conducta, que sabe qué es lo que quiere, dónde va, esa relación no camina. Siempre se establece una relación de poder. Yo domino y busco una persona que hay que dominar o que se deja dominar o que por sus propias características es dominada. Entonces eso es importante. Doctora, la pregunta para las dos, efectos psicológicos que causa en una persona el maltrato, porque parece mentira, a veces vemos situaciones en las cuales la mujer es violentada, hay separación de cuerpo, regresa y con el tiempo nuevamente regresa con el maltratador, o tiene boleta de aislamiento, se da la situación y ella retira después el alejamiento. ¿Qué hay que hacer para asegurarse de que realmente ella lo está haciendo y de una manera clara de lo que le puede pasar? Que en muchos casos han terminado en feminicidio. Efectivamente, como usted señala, esto es un ciclo que se repite, ¿ya? Y a veces incesantemente hasta que a veces lamentablemente termina con la muerte de la víctima. Pero repito, todos y todas somos responsables al final de la violencia que se ha generalizado en nuestra sociedad. Estamos hablando de la violencia doméstica, la violencia de género contra la mujer, pero hay violencia por todos lados, ¿ya? Incluso en la calle hay muchísima violencia, en los medios de comunicación, como yo señalaba. Hay otros tipos de violencia contra la mujer que se mencionan menos. Por ejemplo, en estas semanas salió un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas, donde a mí me asustaron las cifras. Dicen que la mitad de los embarazos son no deseados. Entonces, esta es otra forma de controlar a las mujeres, ¿ya?
no necesariamente todas las mujeres quieren ser madres o quieren tener muchos hijos. Las mujeres también tienen prioridades con respecto a su carrera, con respecto a sus estudios o hacer otras cosas, ¿ya? Y el hecho de que el Estado no tenga una política pública fuerte, permanente, de salud sexual y reproductiva, de tal manera que las mujeres puedan controlar efectivamente, que pudieran hacerlo en pleno siglo XXI, su fertilidad, resulta que no. Por ejemplo, durante la pandemia, las mujeres tuvieron poco acceso a los anticonceptivos e inclusive a la atención por agresión, ya porque había pues unas condiciones especiales. Pero quiero insistir que este problema de la violencia no se reduce a la pareja, hay una responsabilidad estatal, hay una responsabilidad de la sociedad, porque hay muchas maneras de violentar a las mujeres y a la familia. Y obviamente hay que tratarlo, pero lo mejor es la prevención. El gran problema de nuestros países es que las políticas públicas reaccionan a los problemas, pero nosotros como Estado y como estadistas deberíamos anticiparnos a los problemas y trabajar más en la prevención, en todos los campos, no solo en la salud, también en la seguridad. Porque, ¿qué sacamos con tener cárceles? Lo que tenemos que hacer es educar a las personas antes. Y en este sentido de la violencia, la educación, tanto en el hogar como en la escuela, como en los medios, es fundamental, ¿ya? Porque la sociedad transmite valores. Y lamentablemente, en mi concepto, estamos transmitiendo valores erróneos. Yo creo que tenemos una sociedad enferma que tenemos que sanar. ¿Ya? En el tema de la ayuda por parte del Estado, crear un ministerio podría ser una solución o ese acercamiento que se requiere para bajar estos índices de violencia. Bueno, es un paso, ¿ya? Pero la solución no es única, debe haber una solución integral y no depende solo de un ministerio. Efectivamente, Panamá tiene una deuda con respecto a que no hay un Ministerio de la Mujer, que hace muchísimo tiempo se comprometió a tenerlo, incluso en la CEPAL, que es la que lleva el control de los indicadores en el tema de género. Panamá tiene una luz roja en lo que se refiere a los organismos que protegen a las mujeres, porque no tenemos un Ministerio de la Mujer. Pero esto va mucho más allá, obvio que es importante, necesario, inaplazable, pero es un compromiso que tiene que tener el Estado, la sociedad, la educación, los medios, etcétera. Tenemos derecho a vivir mejor, tenemos derecho a que se respeten los derechos humanos, valga la redundancia, y además hay que señalar que si bien la violencia no conoce ni etnia ni credo, en algunos grupos humanos es más común, si se quiere, o se tolera, por así decirlo, ¿ya? Pero es un problema que la sociedad en su conjunto tiene que atacar, desde Doctora todos Juana, los ángulos. Sí. Perdón, A mí me gustaría dele. también, Carlos decía algo de que, pero es que con boleta, que le han dicho que no vaya. Lo que pasa es que dentro de la respuesta que debemos dar como sociedad, hay que establecer mecanismos que ella pueda ser autosuficiente, porque con 3, 4, 5 hijos, tú la sacas del sistema y él es el proveedor. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo sostener a mis hijos? Entonces, por eso es que muchas veces regresan y no le damos esa alternativa. Entonces, en ese sentido también, porque a veces queda, pero es que a ella le gusta, volvemos al tema, a ella le gusta. Le pusieron una boleta de separación, de alejamiento y ella regresó. Pero ¿qué más le ofrecemos a esa mujer y a esos niños? Entonces, es un aspecto importante que también que tenemos que tener en cuenta como una intervención global integral para el tema de la violencia hacia la mujer. Por supuesto, Mujer. doctora. Mira, la doctora Araceli decía algo que me llamó la atención y hace un rato también reflexioné en eso, que gran parte de los embarazos en mujeres, de acuerdo al Fondo de Población, ¿no? Se da en mujeres que no deseaban tener un embarazo. Volvemos al estereotipo, lo que sea la doctora, y volvemos a los dichos que se han vuelto un poco perjudiciales, pero persisten a lo largo de la sociedad.
le enseñan a la mujer decir, bueno, esta noche no puedo tener, no quiero tener relaciones sexuales porque me duele la cabeza. Por ejemplo, es un chiste que hay mucho, como dice, o un comentario que hay voz populi en todas las sociedades. Pero la doctora mencionaba, hay violencia sexual. Una mujer que está casada tiene derecho a decirle a su pareja, no quiero tener sexo. Así es. No plantear, no, me casé pero no quiero tener hijos. Es un derecho de la mujer. ¿Cómo doctora Araceli y doctora Juana le hacemos comprender a una sociedad que necesita discutir estos temas, que ese tema, por ejemplo, embarazos no deseados, trae frustraciones, trae cargas emocionales fuertísimas? Entonces, doctora Araceli, esa violencia hacia la mujer, ¿cómo le decimos a esa mujer que está casada? Si no quieres tener sexo, no inventes excusas. Bueno, mira, esto es muy complejo, ¿eh? Yo pienso que una pareja antes de iniciar una relación permanente debe tener esos temas claros. El problema, repito, es la socialización Exacto. a la cual estamos sometidos tanto hombres como mujeres, ¿eh? Porque hay una cosa importante, yo quiero señalar, las relaciones de género que conocemos son desiguales y son perversas tanto para hombres como para mujeres, porque es que se ha desarrollado, así como se ha desarrollado un estereotipo de sumisión para la mujer, se ha desarrollado un estereotipo de poder, por así decirlo, y de bravucón, de gritón. O sea, no todos los hombres son héroes, ni son Batman, ¿eh? Entonces, las relaciones de género que hemos heredado son perjudiciales tanto para hombres como para mujeres. Claro. Tenemos que cambiar ese contrato social que tenemos, ¿ya? Y quiero señalar que los embarazos no deseados pueden ocurrir a cualquier edad, ¿eh? Claro. En la adolescencia, en la edad adulta, y aquí pues me traigo otro tema, que Panamá tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente, ¿ya? Y eso perjudica, por así decirlo, el desarrollo humano y además las posibilidades de crecimiento de Claro. esas chicas. Entonces, pero repito, el Estado tiene responsabilidad en esto, porque no hay una política pública, seria, financiada debidamente sobre salud sexual y reproductiva para las niñas, adolescentes y mujeres de edad adulta, ¿ya? Aquí debería producirse un indicador del acceso que tienen las mujeres a los anticonceptivos, pero eso ni siquiera se registra. Cuando los organismos internacionales preguntan, porque eso lo preguntan, cuál es el acceso que tienen las mujeres a los anticonceptivos, hay que inventar las cifras, porque no hay un acceso expedito. Exacto. Ya, primero por los costos, bueno, imagínate durante la pandemia, la gente encerrada, a nadie se le ocurrió que en las bolsas solidarias tenía que haber anticonceptivos, por ejemplo, que es algo para las mujeres de uso cotidiano, ¿ya? Pero aquí me lleva a otro punto, y es que las políticas públicas son decididas por varones. Las mujeres no están donde se toman las decisiones, y las necesidades prácticas, la vida cotidiana de hombres y mujeres, repito, como he dicho N veces, es completamente diferente. Por eso es que siempre decimos que las mujeres tenemos que estar donde se toman las decisiones. Y sobre ese punto, doctora, que usted menciona, sobre esa necesidad que existe de que la mujer tenga su lugar, el hombre también, ¿cómo fortalecer el tema de la equidad? Vemos las escuelas, vemos las universidades repletas de mujeres, hay más mujeres que hombres estudiando, pero si vamos al campo laboral, no se está dando. Así es, las mujeres tienen más educación que los hombres a nivel general en Panamá, pero cuando se sale al mercado laboral, esta ventaja, si se quiere, se pierde, porque el mercado laboral prefiere la mano de obra masculina, porque supuestamente está disponible 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año, porque se supone erróneamente que ese varón no tiene compromisos familiares, no va a sacar cita, no se enferma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, se supone que toda esa responsabilidad familiar recae sobre la mujer, cuando en muchos países es compartida, ¿ya? Y debería ser compartida, porque los hijos son de los dos, Claro. no son solo de la mujer. Doctora Juana, la doctora Araceli tocó un punto interesante hace un rato, y es hablar de que Panamá tiene las cifras más altas de embarazos
de adolescente. Y me trae a la memoria, y lo digo no porque en parte me molestó mucho, traigo a la memoria el caso de la niña de 8 años que quedó embarazada. Y hago una mea culpa porque la doctora lo ha mencionado y no es que no lo haya escuchado el tema de los medios de comunicación social. Y la verdad siento que se hizo un festín más que analizar profundamente el tema. Posteriormente, esa niña se pierde en el camino, los medios nadie le presta atención. El mismo día que esa niña pare al varoncito, una niña de 13 años de edad estaba dando a luz. Posiblemente, como, y lo comento así, esa niña estaba siendo abusada desde los 8 o 9 años y lamentablemente tal vez ella se desarrolló más tarde. En el caso, vamos a hablar que estamos hablando del género mujer, esta niña fue victimizada, fue violentada más de una vez. ¿Y cuáles son los daños que esa criatura, tanto ella como su varoncito, van a tener hacia futuro? Sí, mira, esto es importante porque a veces nosotros revictimizamos a las mujeres que son violentadas y una y otra vez, incluso el mismo sistema sanitario, el sistema judicial, cuando tú va a denunciar, bueno, siéntese ahí, pero usted está segura que usted va a denunciar, está convencida, es decir, usted casi me está diciendo que mejor me vaya porque si no estoy convencida. Entonces, el sistema revictimiza a las mujeres violentadas y eso es un tema que tenemos que sensibilizar, comenzar a educar y a reformular nuestros planes. Lo otro que los medios y las redes sociales han ayudado, tienen cosas positivas, tienen cosas negativas, pero han ayudado a visibilizar situaciones que vienen de años. ¿Cuántas abuelas nuestras no parieron a los 12, 13 años? ¿Ah? Y nadie se enteraba. Y nadie se enteraba. Nada más la familia que cuando tenía 20 años ya tenía un niño de 8 años. Entonces, son situaciones que se habían estado dando y ahora se está visibilizando, pero tenemos que tomar acción, porque no es nada más sacar en los medios porque se está dando una situación, sino darle un seguimiento. Claro. Ahí el sistema tiene que darle seguimiento desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, laboral, psicológico. Entonces, es un tema no solamente en el caso de estas niñas y estas adolescentes, sino de todo ese conglomerado, porque la doctora mencionaba de los embarazos adolescentes, pero también hay mujeres adultas que son violentadas, se embarazan un embarazo no deseado, y por no decirle que no al marido, pues sale embarazada y sigue con el embarazo. Entonces, esas cosas hay que verlas desde antes. Usted tiene una pareja, tienen que sentarse. ¿Qué quiero hacer yo con nuestra vida? ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener? ¿Quién va a aportar? ¿Cómo va a aportar? Esas cosas hay que hablarlas antes, porque los noviazgos sanos nos van a garantizar matrimonios sanos y una pareja y una familia sana para el futuro que van a ser Doctora Araceli, con relación a esto de la revictimización de esta criatura, como yo le decía a la doctora Juana y le decía a usted, da luz, nada más faltó su carita frente a la televisión y lamentablemente yo lo tengo que aceptar, es una crítica fuerte hacia los medios de comunicación porque tal vez ella tuvo un desarrollo prematuro, pero en este país están naciendo casi diariamente niñas, jovencitas adolescentes que están teniendo niños. Efectivamente, mira, incluso las estadísticas internacionales calculaban el embarazo precoz entre los 15 y los 19, pero nosotros tenemos otra realidad. Las niñas, hay estadísticas en Panamá a partir de los 10 años. Esto que se supo ahora, fundamentalmente como señalaba la doctora Juana, porque ahora por las redes se sabe todo, no es que antes no ocurrían. El problema es que ahora la información es inmediata, pero efectivamente, como usted señala, prácticamente hubo un festín en los medios de comunicación con la situación de esta niña. Esta niña queda marcada de por vida, ella y su criatura, porque es algo importante que yo siempre digo, y es que la vida de las personas, y la neurociencia lo ha demostrado, se define en los 1000 primeros días desde la gestación. Entonces, todos los impactos que la madre reciba en términos de salud mental, de nutrición, de rechazo, de violencia, eso está afectando a la criatura.
Entonces, esa criatura lo más probable es que no va a ser una persona equilibrada, muy por el contrario, se está condicionando negativamente toda la vida de esa criatura y de la madre, obvio. Ya en Naciones Unidas ha calculado que la mayoría de las adolescentes que además tienen un número plural de hijos, el censo del 2010 detectó aquí en Panamá chicas de 19 años con hasta 9 hijos, es decir, casi uno por año. No se ha hecho el censo del 2020, otra deuda que tiene el Estado. Yo quiero insistir mucho en esto, de que nosotros tenemos un problema de políticas públicas serio. Entonces, imagínense una chica de 19 años, que varias detectó el censo, con 9 hijos. ¿Qué acceso al trabajo? ¿Qué acceso a la autoestima? ¿Qué acceso al futuro? ¿Qué le da a los hijos e hijas? ¿Quién la respeta? Porque ya, o sea, como dices tú, se revictimiza una y otra vez, ¿ya? No solo a través de la misma familia, el entorno, los vecinos. Esa es una chica que ya no puede regresar a la escuela, porque va a ser víctima de bullying. Y es una cosa que yo quería señalar, la doctora habló de ahora los medios de comunicación y las redes. A todas las formas de violencia que hemos señalado hay que añadir el ciberbullying, porque ahora todo se ventila por las redes, ¿ya? Y hay chicas ingenuas que se toman fotos y se las envían supuestamente al noviecito, y este va y las divulga a toda la escuela, etcétera. Y esto ha sido un motivo de suicidios, de una serie de hechos nefastos, porque quiero repetir, la violencia contra la mujer toma múltiples formas. El femicidio, por así decirlo, es la última etapa de una serie de abusos que se registran desde, ya te digo, las burlas, el bullying, la falta de respeto, los empujones, los peñiscones, todo, y termina finalmente en algo atroz como es la muerte, ¿no? Y quiero insistir mucho en la responsabilidad que tenemos como sociedad, y eso de que entre marido y mujer nadie se debe meter es una de las más grandes falacias que hay. Y sobre esos puntos que usted acaba de mencionar, doctora, y con lo que usted acaba de mencionar también el tema de que no se debe de meter, pero una persona que está dentro de un cuadro de violencia, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Qué tipo de ayuda requiere? ¿Dónde debe acudir? Sí, mira, nosotros tenemos los centros de salud que pueden ayudar a buscar esa orientación, pero también tenemos la extensión 182 del Instituto Nacional de la Mujer, donde usted puede hacer su reporte, pedir ayuda, orientación, porque realmente esas 24 horas, la 182, la 104, que la mayoría de la gente dice, no, que yo llamo a la policía, pero no me contestan, pero el 182 es del instituto, la línea de apoyo del Instituto de la Mujer, que deben llamar ahí o buscar un familiar, salir del lugar que representa un peligro para ella y para sus hijos. Pero esto no es tan fácil, nada más que ¿por qué no sale? Sino es todo un proceso. Pero si ella se siente amenazada, debe salir y buscar ayuda en estos lugares que le estoy mencionando. Yo me quedé pensando un poco en lo que la doctora Araceli, doctora Juana y doctora Araceli, valga la redundancia, mencionó hace un rato el ciberbullying. Ujú. Y yo me quedo pensando porque paralelo, casi 2 semanas después, tenemos en las redes sociales otro festín, y es de la niña que fue abusada o fue tomada fotos de agresión en un colegio privado, que no vale ni la pena decirlo, pero es otro nivel social, se maneja de otra manera, pero igualmente esa persona, esa personita que está ahí, definitivamente, y me quedé pensando lo que dijo la doctora Araceli, porque de verdad que uno reflexiona contra cómo estará esa criatura en este momento después de ver su foto, Ujú. después de ver su imagen, la salud mental, cómo se Así es, deteriora, doctora Juana y doctora así es. Araceli, a nivel social, aunque pertenezca a un nivel económico alto. Ahí hablamos el tema de revictimizar a las personas. No solamente el evento de lo que pasó ahí, sino que toda una población tuvo acceso a esa información. Es decir, Pero manejos distintos, manejo distinto, pero igual, a final de cuentas hay afectación en las personas. exacto. Hay que darle seguimiento porque usted no sabe mañana si esa baja autoestima, esa depresión, ese cuadro de ansiedad
pueda generar en ella otras conductas, independientemente de cómo ocurrió el evento, cómo llegaron o no llegaron, pero hay ese solo hecho de que ocurriera el evento y después que eso se divulgara por las redes, ya es una violencia muy fuerte para un adolescente. Así es, mira, yo quiero recalcar la responsabilidad del Estado en el manejo de la violencia y los casos. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ver cómo se trataba la violencia hacia la mujer en España, por ejemplo, y una de las primeras cosas que hacen es lo que señala la doctora Juana, sacar a la mujer y los hijos de esa entorno. casa, del hogar. Entonces hay que fortalecer los albergues, ¿ya? Nosotros tenemos pocos albergues, no sé cuán eficientes son, pero son pocos. Yo me acuerdo que en el municipio de Madrid me contaba la persona que estaba al frente en ese momento, que lo primero que ellos hacen, incluso para mejorar la autoestima de la mujer y sus hijos, los agarran y los mandan de vacaciones a algún lado, a una playa, a un resort. Eso lo paga el Estado, porque las personas necesitan sentirse valoradas, sentirse apoyadas. Hay muchas mujeres que han muerto con la boleta de distanciamiento en la mano, u otras que llegan con la boleta a la casa y el marido simplemente les dice, porque lo sea, esta casa es mía, así que las puertas están abiertas. Te puedes ir cuando quieras. Porque, ojo, decíamos, hay violencia patrimonial. Y casi todo, en muchas familias, está a nombre del varón. Así es. La casa, el carro, a la veces cuenta. aún pagando la mujer una parte de la casa. Obvio. Ajá. Además que, olvídate, Sí. aunque no trabajes, con el trabajo doméstico no remunerado se contribuye al 50% o a más del mantenimiento de la familia. Porque si no, todo eso hay que ir a pagarlo afuera, Claro. Si tú no lo haces, hay que pagar por lavar, planchar, cocinar, llevar los niños a la escuela, hacer mandados, sacar la cita, etcétera. Y una señora de servicio te cuesta aquí en Panamá por encima de los $400. No, y además, todo lo que significa el bienestar de la familia. Claro. Esto es toda una Cadena. una destreza, además, ¿ya? Las mujeres, además, somos psicólogas, financistas, hacemos que el presupuesto alcance a como dé lugares, Sí. Miren, en ese sentido, la mujer trabaja 3 o 4 veces más en el hogar, además de su jornada. Claro. Y en pandemia eso fue terrible, el agotamiento, porque tenía el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, de ser educadora, de laborar en el teletrabajo y encima de eso también atender a la pareja. Sí. Doctora Juana, queríamos aprovechar los minutos finales para que nos hable del seminario que hay sobre salud mental para el próximo, para Sí. mañana creo que es. Sí, correcto. Mire, Panamá es presidenta pro tempore del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y de República Dominicana. Y el despacho superior del ministerio decidió que dentro de todos los temas prioritarios que se ha discutido en el Comisca, SICA, se realizara un foro de salud mental de Centroamérica para que se pudiese intercambiar cuál es la situación, los retos, los desafíos que tiene la región y que pudiéramos compartir las buenas prácticas en salud mental que tenemos. Es importantísimo, yo creo que todos vamos a estar satisfechos de que Panamá va a ser sede de una reunión de expertos en temas de salud mental para ver cómo podemos seguir adelante y gracias a la buena voluntad y al compromiso que tiene el ministerio y el gobierno panameño, vamos a realizar esto aquí en Panamá. Bien, lamentablemente, Jorge, y nuestros invitados se nos ha agotado el tiempo, un tema tan interesante. Finalmente, ese mensaje a esas mujeres que están pasando esas situaciones que hemos descrito durante este programa, un mensaje que realmente le dé aliento y de que no todo está perdido. Así es, pedir ayuda, están los canales, están los medios, no dejarse derrotar. Hay un eslogan que dice, mujer, no llores, habla o grita, pide ayuda y sobre todo el empoderamiento, porque repito, como empezamos este programa, la violencia está basada en una relación desigual de poder. Entonces hay que ver cómo uno se empodera, pedir ayuda,
ya sea a la familia o a las instituciones, porque hay no solo el Instituto Nacional de la Mujer, también hay ONGs que prestan ayuda, ya, afortunadamente, pero sobre todo empoderarse y querer salir de ese círculo vicioso. Sí, yo quiero nada más decir que gracias al el esfuerzo de muchas organizaciones y convenios internacionales, hoy nosotros podemos estar aquí en este medio hablando abiertamente de un tema de derechos humanos como es el tema de trabajar contra la violencia hacia las mujeres. Pero además de eso, quiero decirle que las mujeres tenemos que empezar a trabajar, y los hombres también, en el tema de la corresponsabilidad de las responsabilidades. Uno, familiares o domésticas, y dos, parentales. Es decir, no es posible que usted llegue a la casa y usted tenga que hacer todo, trabajar 22 horas adicionales más de las que trabaja en el puesto formal. Entonces tenemos que compartir esa responsabilidad de atender a los hijos, atender la casa y atender todo lo que se presente de manera lo más igualitaria y equitativamente posible. Jorge. Mira, oyendo a la doctora Juan y escuchando a la doctora Aracelis, simplemente invitadas, y Carlos, me queda alguna reflexión. Decía la doctora Juana, corresponsabilidad. Decía la doctora Araceli hace un rato, hay muchas manifestaciones de violencia, solamente la vemos, la sexual, la psicológica, la agresión sexual, que no la ahondamos, y lamentablemente tenemos una joven en Chiriquí que falleció víctima de feminicidio, y nos quedamos pensando, en pleno siglo XXI, vuelvo y lo repito como inicié, con tanto desarrollo tecnológico, con tanto desarrollo de la ciencia, con tanto desarrollo, doctora Juan y doctora Araceli, del ser humano con crecimientos altísimos a nivel intelectual. Y todavía estamos hablando de un tema de convivir convivir en pareja, convivir en sociedad. Pero yo creo que todo comienza, como dice la doctora Juana, cuando en familia los varones que están detrás de casa comienzan a enseñarle a los hijos y a las hijas, uno, a las hijas cuánto valen, y dos, a los varones cuánto vale esa hermanita o esa mamá o esa esposa o esa pareja que vas a tener hacia el futuro. Porque yo creo que en eso se basa un poco en el fortalecimiento del ser humano y no hacer diferencia, como usted lo decía, al final la sociedad es equitativa tanto para hombre como para mujer. La doctora Araceli decía hace un rato, a veces perverso el tema de género tanto para hombres como para mujeres, porque nos dan roles que, como dice la doctora Araceli, el que le está hablando no podría ser nunca ni Superman ni el hombre araña. Entonces la gente demanda algo que tú no puedes ofrecer o que tú no quieres ofrecer. Entonces al final de cuentas, entendamos que la violencia contra la mujer o del agresor, entender que tiene que buscar ayuda psicológica, porque agredir a una persona no es correcto, pero la persona que la recibe, lamentablemente los daños, decía la doctora Araceli, son enormes a nivel económico, a nivel de salud pública, pero también me duele decirlo porque la doctora Araceli lo mencionó y lo digo yo, con esto termino, muchas mujeres pueden terminar con un suicidio que no deseaban o lamentablemente morir a manos de su agresor por creer que así la quieren o por la codependencia que mencionaban ellas. Entonces, eso es un poco lo que muchas gracias, Jorge, y a nuestras invitadas también en el día de hoy. Y sobre todo, ¿no?, el tema puntual, la violencia contra la mujer. Realmente ya vivimos en un mundo moderno en donde estas situaciones ya deberían ser cosas del pasado, en donde la mujer tiene el mismo rol, la misma nivel de estudio y de capacidades para desarrollar cualquier labor, y en donde un hogar tiene que ser compartida, tanto las labores domésticas como lo profesional por ambas partes. Gracias por su sintonía, como siempre, y lo invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Como siempre, damos las gracias a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones. Buenas noches.